28 de febrero, que es la primera fecha que encontramos en los escritos de Luisa, en el volumen segundo, en el que ella empieza a escribir su diario, que consta de 36 cuadernos o volúmenes, como ustedes saben, y de los demás libros que escribió Luisa: Las horas de la pasión, La Virgen María en el reino de la divina voluntad y El paseo del alma en la divina voluntad, además de todas sus cartas, toda su correspondencia epistolar, como se llama, se dice a esas cartas, ¿no? Este día dedicado a la obediencia, como vamos a comentar más adelante, pues es por obediencia al confesor que Luisa tenía asignado por el arzobispo de Trani, que Luisa empieza a escribir. Él, que conoce a Luisa desde hacía años y sabía la grande obra que estaba realizando en ella el Señor, inspirado por el Espíritu, le da esta obediencia a Luisa, de que ponga por escrito todo lo que pasa entre Jesús y ella, como ella lo describe, y vamos a leerlo después de hacer el comentario a un capítulo muy bello que esta tarde voy a compartir o vamos a compartir con ustedes, ¿no? El capítulo, no me detengo más en eso, luego diré alguna cosa más sobre ese tema de cómo inicia Luisa sus escritos. Y vamos a hacer una reflexión, la lectura y una reflexión sobre un capítulo del volumen 13 del 2 de junio de 1921, que es muy bello y muy interesante, ¿no? Y que nos ayuda a comprender la grandeza de estos escritos. Y por eso es que vamos a hacemos este video y vamos a enviar esto a Corato y ellos celebran esta fecha, ¿no? Empiezo la lectura de él. Jesús en su tiempo habló muy poco acerca de la divina voluntad. Este es el subtítulo del capítulo. Y empieza Luisa. Me he sentido muy oprimida porque me han dicho que quieren publicar lo que mi dulce Jesús me ha manifestado sobre su santísimo querer. Era tanta mi angustia que me sentía agitada, y mi dulce Jesús me dijo en mi interior. Y voy a ir comentando párrafo por párrafo. Así que Luisa se encuentra oprimida, la angustia la invade, se siente agitada porque se ha enterado que quieren publicar lo que ella ha escrito sobre la divina voluntad. Y Jesús entonces le dice con fuerza estas palabras: ¿quieres tú juzgarlo todo? ¡Qué bien! Solo porque un maestro ha querido dictarle a un alumno su más bella doctrina, esta no puede hacerse pública ni hacer el bien que contiene. Esto sería un absurdo y un serio disgusto para el maestro. Además, de ti no hay nada, todo es doctrina mía. Tú no has sido otra cosa que una escribana. Y solo porque te escogí a ti, tú querrías sepultar mis enseñanzas y por tanto mi gloria. Pero a pesar de todo esto que él me decía, yo me sentía inquieta. Entonces mi siempre amable Jesús, saliendo de mi interior, me tomó en sus brazos y estrechándome me dijo: querida hija mía, cálmate, cálmate, pon contento a tu Jesús. Así que en estas palabras que les he compartido, Jesús reprocha a Luisa por querer juzgarlo todo y al hacerlo querer impedir que se haga pública la más bella doctrina que le ha querido dictar, causándole a Jesús, o le causaría si se resiste, un serio disgusto. Y además le dice claramente que ella es solo una escribana, que de ella no hay nada, todo es doctrina de él, y que ella no puede querer sepultar e impedir la gloria que estas enseñanzas le van a dar a Jesús.
Luisa, a pesar de estas palabras, sigue inquieta y Jesús entonces la toma en sus brazos, como hemos escuchado, la estrecha y le dice que se calme. Luisa entonces replica: amor mío, es demasiado duro el sacrificio. De solo pensar todo lo que ha pasado entre tú y yo debe hacerse público, se me parte el corazón de dolor. Si lo he escrito ha sido por obedecer y por temor de que tú pudieras disgustarte. Pero ahora mira en qué laberinto me pone la obediencia. Vida mía, ten piedad de mí y mete tu santa mano en todo esto. Así que para Luisa, como aparece claramente a lo largo de todos sus escritos, siempre fue un grande, grandísimo sacrificio la obediencia de escribir. Así que podemos decir que esto de alguna manera forma parte del estado habitual de Luisa. ¿Cuántas veces? Cientos de veces Luisa dice que estando en su estado habitual, que era, sabemos bien, estaba en cama, era un alma víctima, estaba bajo obediencia, con todas las limitaciones que esto suponía, 65 años casi en cama. Así que parte de ese estado habitual era estar sometida a este sacrificio que duró 40 años, desde esa primera fecha del 28 de febrero del 1899 hasta el 28 de diciembre de 1938, cuando cesó la obediencia de que escribiera el diario que estaba escribiendo. Así que para Luisa fue siempre un gran sacrificio este asunto de escribir. Pero ahora aparece una nueva dificultad. Ya fue difícil el tener que poner en el papel lo que pasaba entre ella y él. Ahora hay una nueva dificultad. Quieren hacer público lo que ha escrito, que no es otra cosa sino lo que ha ocurrido entre ella y Jesús, y que Luisa lo considera como una cosa íntima, que no debía salir a la luz ni ser conocido por nadie, como pasa en la relación de amor que hay en una pareja o en una grande amistad, o como pasa cuando nos acercamos a confesar nuestras faltas al sacerdote en el sacramento de la reconciliación. Son cosas que quedan en la intimidad del corazón. Y por eso para Luisa el que estas cosas, que esta intimidad que ella tenía con Jesús, esto ponerlo en el papel, un gran sacrificio. Y que esto se publique y corra en la boca de la gente, pues un sacrificio inmensamente grande. Y por eso Luisa le pide a Jesús que intervenga para que esto no suceda. Y Jesús le dice: hija mía, si yo quiero este sacrificio, tú debes estar dispuesta a hacerlo. No debes negarme nada. Así que Jesús claramente le hace saber a Luisa que esta es su voluntad, y por serlo ella debe disponerse a cumplir esta voluntad de Dios. Es voluntad absoluta de Dios y no hay nada que hacer, solo aceptarla. Y continúa el Señor diciéndole algo muy bello, que es: ¿a qué cosa vino Él a la tierra? Para ayudar a Luisa a aceptar este sacrificio que se le está pidiendo. Entonces Jesús le dice: has de saber que yo, al venir a la tierra, vine para manifestar mi doctrina celestial, para hacer conocer mi humanidad, mi patria y el orden que los hombres debían tener para llegar al cielo. En una palabra, mi evangelio. Así que en estas palabras que nos ha dicho el Señor, nos está diciendo claramente que Él vino a la tierra para darnos el evangelio, la buena noticia, y que esta buena noticia consiste en su doctrina celestial, en su humanidad,
su patria y el orden que debemos tener para llegar al cielo. Y continúa Jesús. Pero de mi voluntad poquísimo o casi nada hablé. La pasé por alto, haciendo comprender solamente que lo que más me importaba era la voluntad de mi Padre. Pero de sus cualidades, de su altura, de los grandes bienes que la criatura recibe con vivir en mi querer, nada o casi nada dije. Y fue así porque la criatura, siendo demasiada niña en las cosas celestiales, no habría comprendido nada. Solo le enseñé a pedir: fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, a fin de que pudiera disponerse a conocer mi voluntad para amarla, hacerla y poder recibir los bienes que ella contiene. Así que estas palabras de Jesús responden a una pregunta que seguramente alguna vez ha venido a nuestra mente. ¿Por qué Jesús no nos habló abiertamente de este don de su voluntad como vida operante cuando Él estuvo en la tierra? Y la respuesta es que Dios es orden y además es el mejor pedagogo, es decir, el mejor maestro, el maestro de los maestros, el creador de nuestra naturaleza humana. La conoce infinitamente mejor que todos los científicos, médicos, psicólogos, psiquiatras del mundo. Todos juntos son una sombra junto a Él en cuanto al conocimiento del ser humano, porque es obra suya, somos suyos, sus criaturas, creadas a su imagen y semejanza. Entonces, Él sabe lo que hace. Por eso la respuesta a la pregunta de por qué Él no nos habló cuando Él estuvo en la tierra de este don de vivir en su voluntad, es porque Él es orden y es el maestro. El misterio de Dios, el plan que Él tiene, la situación en la que se encuentran aquellos que Él vino a salvar y santificar, no le permitían hacernos esta divina revelación en lo que eran sus detalles. Pero tenía que dejarnos y nos dejó las bases, los cimientos, en forma clara y al mismo tiempo velada, del don que Él venía a traernos. Así que habló muy poco de su voluntad, solo nos dejó claramente dicho cuánto le importaba a Él la voluntad de su Padre. Y dice: pero de sus cualidades, de su altura, de los grandes bienes que la criatura recibe con vivir en mi querer, nada o casi nada dije. Y fue así porque la criatura, siendo niña en las cosas celestiales, no habría comprendido nada. Y lo más importante que sobre su voluntad nos dijo fue su oración, el Padre Nuestro. Con esta oración nos enseñó a pedir: fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Esta oración dispondría a la humanidad, a su iglesia, a conocer su voluntad para amarla, para hacerla y para poder recibir los bienes que ella contiene. Estos son los fundamentos de este don de la divina voluntad en la revelación pública. Ustedes saben que la revelación pública está cerrada, está completa, que la revelación pública es la revelación de Dios a los hombres y esta alcanza su plenitud en la encarnación del Verbo, su vida, pasión, muerte y resurrección. Y no hay nada que añadirle. Por eso la Iglesia, que ha entendido bien esto, dice que la revelación pública, con los libros que forman la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, está completa y no hay nada más que añadir. ¿Cuál es entonces el papel que ocupa
todas las revelaciones privadas que a lo largo de los siglos el Espíritu Santo ha ido dando, y la Virgen y Jesús nos han ido dando a los miembros de la Iglesia, pues tienen la misión, como nos explica el Catecismo, de iluminar o poner de relieve, acentuar alguna de los tesoros que la Sagrada Escritura contienen, que no están explicitados, es decir, que no están explicados con todos sus detalles, pero que están ahí presentes, y que Dios en su plan de salvación y santificación del hombre quiere que en esa cultura o en esa región del mundo o en esa época de la historia humana, que ese tema se ponga en el candelero. Esta es la tarea de la revelación, de las revelaciones privadas, de las apariciones de nuestra Madre Santísima o de Jesús a los santos en la historia, a los místicos. El ayudarnos a profundizar en la revelación fundamental, que es la revelación pública, que es la Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Así que del don de la divina voluntad, del que tanto nos habla en estos escritos, que Luisa por obediencia escribe con ese gran sacrificio que hace, el Señor nos va a desarrolla, explicita, amplía lo que ya está en la Escritura. El don de la divina voluntad está clarísimamente manifiesto en esas palabras de la oración que Él nos enseñó, que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. Y estas miles de páginas que en Luisa ha escrito, lo que hacen es desarrollar ese tema. ¿Qué significa que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo? Hasta ahora se habían escrito unas cuantas páginas sobre comentando, meditando esas palabras. Ahora, a través de Luisa, el Señor nos ha querido dejar 12,000 páginas sobre el tema. Pero no está añadiendo nada al depósito de la fe. El don de la divina voluntad está ahí, está en esas palabras y en otras que hay, que Él pronuncia en la Sagrada Escritura, ¿no? Ahora bien, dice Jesús, lo que debería haber dicho en ese entonces, las enseñanzas que debía haber dado a todos sobre mi voluntad, te las he dado a ti, de manera que el hacerlas conocer no es otra cosa que suplir lo que yo debería haber dicho, haber hecho cuando estuve en la tierra, como cumplimiento de mi venida. Entonces, ¿no quieres tú que dé cumplimiento a la finalidad de mi venida a la tierra? En el Evangelio de San Juan encontramos una afirmación que es como del que estas palabras son como el eco. Jesús dice, aún me queda mucho que decirles, pero no tienen capacidad de comprenderlo. Por eso les enviaré el Espíritu Santo y Él les conducirá a la verdad completa. Esto es palabra de Dios, es el del Evangelio de San Juan. Aún me quedan muchas cosas que decirles, pero no están capacitados para entenderlas. Así que eso que no están capacitados ahora para entender, yo les voy a enviar mi Espíritu Santo, por eso conviene que yo me vaya, porque así les enviaré el Espíritu Santo y Él les conducirá a la verdad completa. Y podemos preguntarnos, ¿y qué cosa es la verdad completa? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que Él es la verdad completa. Pero si ya vino, si ya nos habló y nos dijo, hizo milagros, murió, resucitó, ¿qué más queda? Bueno, pues Él ha dicho que le quedan muchas cosas más que decir, pero que no teníamos capacidad para soportarlas, para comprenderlas, para recibirlas. Así que Él nos enviaría su Espíritu a lo largo de los siglos que seguirían, y este divino Espíritu Él tomará de lo mío y os lo manifestará. Así que la acción del Espíritu no se ha detenido nunca, todo es por obra del Espíritu Santo. Así que en relación a toda esta
buena noticia, al Evangelio. No solo el Espíritu Santo inspiró a los evangelistas con el don de la inspiración para que escribieran lo que escribieron, sino que a lo largo de los siglos a la Iglesia la ha asistido para que ella vaya transmitiendo y comprendiendo cada vez más profundamente lo que la revelación, que es la venida del Hijo de Dios, encierra, para que lleguemos un día a la unidad en la fe todos, a la verdad completa. Así que la tarea de estos escritos es ayudarnos a descubrir, hacer nuestro y vivir estas palabras que Jesús nos enseñó a pedirle a su Padre, que la voluntad de Dios, que es una, reine en nosotros como reina en Dios, como en el cielo, así en la tierra. Y esto será el cumplimiento a la finalidad de su venida, por eso es tan importante. Termina Jesús animando a Luisa, que hemos escuchado cómo al principio está muy inquieta y angustiada porque tiene que publicarse todo esto. Jesús le ha dicho que esto tiene que aceptarlo porque esta es la voluntad de Dios, tiene que hacer ese sacrificio. Y además que aquí de lo que se trata es de una doctrina bellísima, la doctrina sobre su voluntad. Y como es doctrina sobre su voluntad, y en esto está en juego el cumplimiento de la finalidad de la venida de Jesús a la tierra, que se cumpla el decreto eterno de la Trinidad, de que la divina voluntad reine como en el cielo, así en la tierra, pues Luisa está invitada, y todo esto que le ha dicho Jesús y nos ha dicho a nosotros es para que seamos buenos colaboradores en esta gran obra y ayudemos, como nos dice la Virgen, a acelerar la venida de este reino. Termina con estas palabras y termino también esta reflexión diciendo: por eso déjame hacer a mí, yo vigilaré todo y dispondré todo. Tú sígueme y quédate en paz. Así que también a nosotros, si esto no lo comprendemos del todo, tengamos paciencia poquito a poco. El Espíritu Santo, si lo pedimos, si tenemos deseos ardientes de que el Señor quite en nuestros corazones el velo que nos impide comprender con claridad la grandeza de este don, pues pidamos por intercesión de María, de los santos, de nuestro ángel custodio, de San José y de toda la corte celestial, que nos ayude el Señor a crecer en el deseo ardiente de conocer y vivir este don de su voluntad. Él nos ha dicho que si Él te da a conocer a alguien este regalo, es señal de que se lo quiere dar. Así que si estamos hoy reunidos, los que pudimos entrar en este Zoom y los que no han podido, pero que están en los grupos, si tenemos este firme deseo y somos fieles y perseverantes en la lectura, en la meditación y en el compartir estas maravillas, estas verdades, pues el Señor terminará realizando la finalidad para la cual nos lo ha revelado, que es establecer en nosotros el reino de su divina voluntad. Y nada ni nadie puede impedirlo. Si tú y yo hacemos lo que nos toca hacer, nuestra parte, como aquí a Luisa le pedía al Señor este sacrificio, el Señor hará su parte también. Y pedimos que así sea.